Voy a empezar a grabar. No sé si tiene alguna pregunta, observación, comentario a las últimas cosas que hemos estado discutiendo. ¿No? No. Bien. Entonces seguiremos entonces adelante. Entonces lo que estábamos discutiendo un poco es con lo que tiene que ver con las transformaciones canónicas, así que vamos a ir un poco viendo la importancia de ellas y qué se puede hacer con ellas. ¿Me avisan si se ve la tablet o simplemente es por ver si la red está bien? Ahí se ve. Perfecto. Ok, si hay mucho delay me avisan porque puedo intentar cambiar de red por si acaso. Entonces, hay que bajar esto acá por si alguien más quiere entrar. Ok, entonces estamos viendo transformaciones canónicas infinitesimales. Entonces, la idea esencial de lo que es una transformación canónica es simplemente, las transformaciones canónicas. La idea principal que tiene es que uno transforma de un sistema hamiltoniano en otro sistema hamiltoniano a través de cambios de variables no lineales por medio de un generador. Como vimos, el hecho de tener una derivada total permitía hacer estos cambios de variables. Es decir, yo me doy una función cualquiera de alguna combinación de coordenadas, siempre tiene que ser, por supuesto, la mitad, para que sea un cambio de variable entre las coordenadas iniciales y finales, y eso nos permitía generar ecuaciones, nuevas ecuaciones tienen hamiltonianos que son distintos, y en realidad estos dos hamiltonianos, por supuesto, son equivalentes, son simplemente a través de un cambio de coordenadas. Ahora, la utilidad práctica es que a veces obviamente uno quiere transformar a un hamiltoniano que puede ser difícil en un hamiltoniano más simple a reconocer cómo son las soluciones. Ese fue el ejemplo que hice la clase pasada. No siempre es así. En la práctica, si yo me doy una función cualquiera, va a tender a generar nuevas ecuaciones de movimiento. Pero la idea es muy simple, es como pensar, si yo tengo una ecuación diferencial, hago un cambio de variable, obtengo otra ecuación diferencial. Lo único que uno gana con las transformaciones canónicas es que no se pierde la estructura hamiltoniana y por lo tanto uno tiene propiedades especiales en los sistemas hamiltonianos. Y en el caso particular de las transformaciones infinitesimales, la idea es que uno ocupa una transformación que está cerca de la identidad, cosa que mis variables ligeramente se transformen, que fue lo que vimos, que la transformación que nos daba eso era simplemente tomar Q de las variables originales, multiplicada por P, las variables nuevas, y a esta la perturbamos por una función cualquiera de Q y P, que era en este caso una función cualquiera, pero infinitesimal. La gracia de esto era que entonces, esto me dice que entonces el PI es simplemente el generador derivado con respecto a DQI. Entonces eso inmediatamente me da PI más epsilon de G a DQI. Por lo tanto, eso me dice que se deforma el momentum ligeramente, se corrige en un epsilon, por lo tanto, si es pequeño, una pequeña formación, y el QI era lo mismo, era df a dp grande ahora, ¿ok? Y eso nos daba QI, es decir, nos da la identidad, más epsilon de G. En este caso, bueno, debería ser con respecto a dp y P grande, pero al colocar P chico, la razón de eso, porque, bueno, quizás subrayarlo, es pasada, quizás no enfaticé mucho, coloco P chico ahí porque obviamente la diferencia entre P grande y P chico es un epsilon, y como ya es de orden epsilon, eso me hace despreciar las correcciones en orden epsilon cuadrado. O sea, si aquí coloco P chico, es de orden epsilon. Si coloco P grande, como P grande y P chico difieren de un epsilon, puedo derivar en cualquiera de las dos variables formalmente, y así me queda entonces P grande. Pero si quieren, primero habíamos colocado aquí P así, pero trato de convencerlos que si coloco P chico o P grande, ahí un poco da lo mismo, en el sentido de que las correcciones son de orden epsilon cuadrado. Es un poco el primer punto que quisiera notar. Entonces, ¿esto qué significa? Que si ustedes la escriben como pensemos que PI grandes son las nuevas coordenadas, o sea, PI y QI son las nuevas coordenadas, entonces estas son igual a QI más epsilon dg a dpi, ¿ok? Y aquí nos queda PI menos, pasa hacia el otro lado porque es PG el P grande o el P con dos rayitas, dg a dqi. Entonces lo que uno aprende, esta expresión que está ahí, que es interesante, es que en realidad esto lo podemos escribir como que, si quieren verlo así, esto es equivalente a decir que Q grande es simplemente Q chico más epsilon de qué cosa, el generador, paréntesis de Poisson con la coordenada QI, ¿ok? Y aquí podemos decir que PI es simplemente el PI chico más epsilon, el generador por P, ¿ok? Cuando uno hace entonces estas dos, se da cuenta que
estos cambios que genera el generador de transformación infinitesimal tiene que ver con los paréntesis de Poisson. Y esto fue lo que les dije que iba a ser profundo e interesante en general. Entonces, esto me dice que en realidad, en general, para cualquier cantidad física, o sea, no necesariamente la que estamos viendo ahí, sino en general, si yo tengo una cantidad física T, que es función de QI y PI, o sea, siempre porque digo en general, porque obviamente para las coordenadas canónicas es así, pero por ejemplo la energía, la presión, todas las variables que llamamos macroscópicas, que son muchas de las que nos rodean, son combinaciones de las variables microscópicas, los Q y los PI, y por tanto uno se puede preguntar, si yo hago una transformación canónica, ¿qué le pasa a esto? Es decir, que si yo tomo T, es decir, que ahora lo evalúo en QI, PI, y le resto el T evaluado sin transformación, entonces la diferencia es que a esto hay que agregarle, si quieren, estos términos que coloqué acá, que están aquí, estos de acá, estas correcciones de acá. Entonces desarrollo un Taylor y lo que voy a encontrar que obviamente el término esto al orden dominante es epsilon, simplemente si coloco una y la otra va a ser lo que les dije la vez pasada, eso simplemente G, T. La razón es muy simple porque obviamente lo que hay que hacer para obtener ese resultado, si es que alguien no lo ve obvio, es que aquí reemplazan QI como QI más epsilon y aquí QI más eso cuando se desarrolla y uno entonces lo ve inmediatamente. Si no lo ven, quizás para que sea más claro, es simplemente tengo que hacer esto, tengo que escribir T igual a simplemente QI más epsilon, en este caso recuerden que era simplemente usando la misma notación, voy a usar notación sin paréntesis o Poisson, sino con epsilon, es DG a de PI, PI más epsilon, menos, en este caso hay un menos ahí, menos epsilon dg a de QI. ¿Ok? Entonces, como quedan así, entonces menos t evaluado por supuesto en QI menos PI. Si desarrollo esto en Taylor, entonces inmediatamente me queda esto simplemente t evaluado sin epsilon, se cancela con el otro, entonces me queda esto simplemente, si lo desarrollo en Taylor, esto iría a ser simplemente dt derivado a de QI por la deformación en QI, pero eso es epsilon dg a de PI, y después me queda más simplemente dt a de PI por la diferencia que ahora uno obtiene por trasladar el PI, así que eso me queda, también me queda epsilon, pero con un signo menos, menos 1 de G a de QI, y eso si se fijan es directamente el paréntesis de Poisson de G, T. Simplemente lo que hice fue expandir eso como si estos fueran términos pequeños y hacer Taylor y me da esa expresión que está ahí. Así que efectivamente toda cantidad física se modifica usando, digamos, esa forma que acabo de hacer ahí. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Y ahora viene una parte interesante, vamos a hacer interpretación. Entonces, si uno ocupa como generador distintas funciones, uno puede interpretar. La primera que voy a tomar es simplemente la energía o el hamiltoniano. Voy a tomar este caso el hamiltoniano. Es decir, ¿qué pasa si tomo mi transformación canónica, tomo QI multiplicado por PI más epsilon y coloco directamente el hamiltoniano? ¿Ok? Que vuelvo a insistir, es función de QI P grande, pero puedo expandir el P y me queda P más epsilon, por lo tanto epsilon cuadrado, desprecio ese epsilon cuadrado porque es infinitesimal, así que aquí va P sin dos rayas. ¿Ok? Si ocupo eso, lo que me dice eso, lo primero que me dice interesante, me dice que al aplicar transformaciones canónicas, la coordenada de QI se va a modificar en QI grande menos QI, y eso es simplemente epsilon por la transformación, simplemente paréntesis Poisson de H con la coordenada QI. Y por lo tanto, ¿cómo interpreto esto? Bueno, fácil, si interpreto QI simplemente como evaluar, si quieren, mejor lo interpreto como evaluar Q en T más epsilon. Entonces fíjense lo que me queda, ahí puedo interpretarlo bien. Entonces si hago eso, entonces aquí voy a tener que QI, entonces QI en T más epsilon menos Q en T, y eso es igual a epsilon, divido si quieren por el epsilon igual a H de QI. Y por lo tanto ahí recuperamos lo que ya sabemos, que es la ecuación de Hamilton, que nos dice que QI punto en realidad es simplemente el paréntesis de Poisson de H con QI. Eso es cuando, por supuesto, epsilon es muy, muy chiquitito, y es el caso. Estamos en transformaciones canónicas. Por lo tanto,
¿Esto qué nos dice? Nos dice que visto desde acá, H es el generador y lo mismo para P, análogo para P. O sea, me queda que P, obviamente, el P lo que va a hacer es que esto va a evolucionar así. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice, y esa es la interpretación. La interpretación nos dice que H, en realidad, H es una nueva interpretación, entonces interpretación, H es el generador de transformaciones canónicas, generador de evolución temporal infinitesimal. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo esta interpretación que estoy tratando de colocar ahí? Nos dice algo profundo. Nos dice que en realidad yo en vez de pensar resolver la ecuación diferencial, yo puedo pensar que el problema es simplemente tomo mis coordenadas, le aplico esta transformación una vez y se mueven, la aplico de nuevo y se mueven, la aplico otra vez y se mueven, y se mueven. Es decir, mentalmente, si alguien lo quiere entender así, si aquí coloco t, entonces si aquí parto, por ejemplo, con mis condiciones iniciales, llamemos q0 y p0, por supuesto son vectores, le aplico una vez h, y lo que hace h entonces es que una vez que hace h, entonces eso hace que el sistema evolucione en, si le pongo un h, digamos, aquí le aplico un h, entonces h lo que hace entonces es que el sistema ahora aquí evoluciona y está ahora en p más, si quieren, epsilon, ¿ok? Y aquí q en epsilon. Y si sigo aplicando h muchas veces, entonces h tantas veces como yo quiera, entonces finalmente en cada instante voy a hacer que el sistema evolucione y aquí tengo q de t y aquí tengo p de t. Por lo tanto, el hamiltoniano lo puedo entender como el generador de evoluciones infinitesimales. Eso nos permite por primera vez interpretar el hamiltoniano de forma muy distinta como lo habíamos conocido antes. Antes siempre lo asociamos a las cantidades conservadas. Dijimos la ecuación de Hamilton era así, algo así como el generador de evolución temporal, o lo que engendraba que la dinámica evolucionara, pero puesto como transformación canónica nos dice que es un cambio de variable no lineal cerca de la entidad, que lo que hace es que el sistema evolucione. Es decir, cuando suelta un péndulo, lo que hace el hamiltoniano es que cada instante opera y hace que entonces el ángulo se mueva de tal forma que el sistema evoluciona. Así que eso nos permite interpretar el hamiltoniano de forma interesante. Pero no solo el hamiltoniano, las transformaciones canónicas nos permiten interpretar muchas cosas. Veamos otro ejemplo para ilustrar esta idea. Entonces, veamos lo que llamamos un ejemplo 2 de generador de transformación infinitesimal, canónica infinitesimal. Entonces, ejemplo 2 que voy a hacer es voy a usar el momento angular. Momento angular. Entonces, ¿cuál es la gracia del momento angular? Si entonces, si ahora toman f, por ejemplo, igual a qi y pi, y esta vez lo que voy a hacer es que voy a tomar mis coordenadas y le voy a aplicar, en esta vez en transformación tomando, por ejemplo, LZ. Podría tomar cualquier otro, pero LZ un poco más fácil porque ya era algo discutido. LZ, recuerdan, coordenadas era simplemente X por PI menos y por supuesto por PX. Y lo que sabemos que simplemente ya lo habíamos calculado, que X con el momento angular, eso lo calculamos cuando generé, ¿cómo se llama? Mostré que daba dos cantidades conservadas, LX y LY, qué operaciones tenía, pero LX, como fíjense que aquí, en este caso que está acá, lo aplico a LX, con LX va a ser 0, con PI va a ser 0, con este 0 solo queda el Y, así que hay un menos, así que en realidad me queda X con P, me queda Y con x, px, pero eso es menos, pero con el menos de afuera me queda más, así que eso me queda y. Y lo mismo si uno lo hace con, por ejemplo, y, lz, obviamente en este caso me va a quedar entonces x, pero como es con el primero me queda menos x. ¿Ok? O sea, simplemente los otros términos son cero, insisto, porque el paréntesis de Poisson de x con x es 0, de x con p distinto de pi es 0, y salvo que x, y con pi, eso vale menos 1. Entonces, eso me dice eso y uno dice, ¿pero para qué me puede servir eso? Bueno, veamos qué hace una transformación canónica. Ahora, si yo aplico esta transformación canónica de esta acá, veamos qué es lo que nos hace. Entonces, eso me dice que el x nuevo, déjenme llamarlo x' para interpretarlo más fácil, es igual a x viejo más paréntesis de Poisson, de este caso x por lz, y eso multiplico por epsilon. ¿Y qué es eso? Me queda x más epsilon y. ¿Ok? Y', obviamente va a ser i más epsilon
lo puse al revés. Lo puse al revés. Voy a colocar, lo puse, obviamente el generador es el que va primero. Entonces debería ser L, aquí va, LZ, X. Por lo tanto, si hago eso, me queda un signo menos. Porque me queda LZ con X. Recuerden que paréntesis de Poisson anticonmuta. Así que me queda menos I. Me queda X más epsilon, menos epsilon por I. Y acá me queda LZ, I. Y eso vale, obviamente, I. Me queda LZ con I vale menos X, vale más X, así que me queda más epsilon X. Así que me dice que la transformación, si yo aplico una transformación canónica usando el momento angular, produce entonces esta transformación que están viendo ahí. Entonces, ¿qué es esto? Como interpretación. Hagamos una interpretación. Entonces, para hacer una interpretación es muy simple. Lo que tenemos que hacer es recordarnos algo que conocemos desde mucho tiempo. Es si me doy un sistema de coordenadas, digamos, X e Y. Acá, X e Y. Entonces coloco X e Y. Y, por ejemplo, en este sistema lo roto un poco, digamos. Si lo roto y hago, por ejemplo, veamos si nos da bien. Si coloco acá Y' y X', estoy usando el sentido, por supuesto, horario. Y lo roto un ángulo θ. Ok, veamos qué nos da eso. Si hacen eso, entonces fíjense que si uno coloca eso, uno dice, bueno, ¿en cuánto cambió mi nueva coordenada X' comparada a la coordenada X? Lo que uno hace es que simplemente uno dice, bueno, proyecto acá, eso me queda entonces coseno de X, coseno de θ, pero si θ es pequeño, coseno algo pequeño es 1, así que eso me queda X. ¿Sí? Entonces eso es X para θ mucho, mucho menor que 1. Y en la otra dirección, fíjense entonces que me queda que I, que es lo que está, por supuesto, este ángulo también vale θ. Si proyecto el I, entonces al proyectar el I, la proyección del I que me queda hasta acá, así que eso me queda menos seno de θ, pero θ es pequeño, así que es epsilon por I. Por lo tanto, fíjense, recupero mi primera deformación. Es decir, si yo ocupo como transformación canónica el momento angular, lo que veo es que efectivamente lo que veo es que aparece eso que está ahí. Da eso que está ahí. Y para I, lo mismo. Si coloco I', voy a descubrir que I, por supuesto, lo proyecto. Me queda simplemente proyectar hacia acá. Eso me da esa proyección, me queda I. No hay problema. Y la otra que está acá, tengo que proyectar esta que está aquí. Entonces proyecto esta parte que está acá, que me da un seno, me da un signo más ahí. Y eso entonces me queda más epsilon X. Y por lo tanto me dice que el momento angular, que, ok, sabemos que una cantidad física que tiene que ver con la invariancia de rotación, eso es como lo hemos aprendido, pero desde un punto de vista de generadores de transformaciones canónicas, significa tomar mis coordenadas y rotarlo. ¿Ok? Entonces nos dice que el momento angular, otra observación, entonces el momento angular como generador, ¿qué es lo que hace el momento angular como generador? Produce que, entonces produce que las coordenadas se roten. Y así con cualquier cantidad que tomen. Puede ser conservada o no conservada. Uno se puede preguntar qué tipo de transformación en cuanto. Entonces uno, por ejemplo, tiene sobre todo las cantidades conservadas o alguna cantidad física. Uno se quiere preguntar qué es lo que hace sobre las coordenadas. Uno lo ocupa, entonces ocupa esta transformación canónica y uno se pregunta cómo se deforman las coordenadas. Entonces nos permite interpretar el momento angular como el generador de rotaciones. Nos permite interpretar, por ejemplo, la energía como el generador de evolución temporal, y así cualquier cantidad física uno se puede tomar y entonces tratar de darle una interpretación más profunda. Ahora, pero uno dice, pero estas son infinitesimales. Uno se preguntaría si uno, por ejemplo, podría hacer una rotación finita o una evolución finita, ¿cómo hacerlo? Entonces, para eso, lo que hay que hacer composiciones de transformaciones canónicas. Eso nos puede dar. Entonces, eso que está ahí nos puede dar, si yo compongo transformaciones canónicas, eso me puede dar, digamos, hago, roto un poco, me puede dar algo finito. Pero ¿cómo uno eso lo puede expresar un poco más matemático y cómo podemos hacer cosas útiles con eso? Bueno, el de Q, la deformación de Q y cualquiera, eso es simplemente epsilon, dijimos paréntesis Poisson de H con Q. ¿Ok? Entonces, si uno divide por este epsilon, fíjense, y uno coloca esto algo así como dqi dividido por epsilon, eso
formalmente, bueno, no voy a colocar H, en realidad voy a colocar cualquier transformación canónica, no voy a colocar, voy a colocar un G, para que no lo confundan con el tiempo. Si hago un G y divido eso, entonces eso, como puedo tomar siempre, estoy pensando que epsilon es muy pequeño, o si quieren epsilon está tendiendo a 0, entonces eso que está ahí formalmente lo puedo pensar como una especie de derivada con respecto a algo, que va a depender de lo que es mi cantidad G, si era H es el tiempo, si es el momento angular es un ángulo, y si es otra cantidad física será otra cantidad, así que eso es como una derivada de QI, me da entonces esto G, QI. Y eso, si lo aplico a cualquier otra cantidad, voy a obtener exactamente la misma idea. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que entonces yo puedo interpretar como que derivar con respecto a algún parámetro, que puede ser el tiempo, un ángulo u otra cantidad, es equivalente a aplicarle el paréntesis de Poisson con eso. Es decir, aquí lo veo como operador. Tomo algo aquí y lo aplico acá. ¿Ok? Eso es lo que llamamos como un operador de evolución en algún sentido. Operador de transformación, quizás podríamos decir, para no decir evolución, que uno lo asocia más bien al tiempo. Entonces, si eso es así, en general, ¿qué es lo que sabemos? ¿O qué es lo que hacemos en general? Si yo tomo, por ejemplo, Q, mi coordenada función de zeta, en general eso me lo puedo pensar, digamos, gracias a series de Taylor. Siempre lo puedo pensar como eso de la siguiente forma, que eso es como Q en 0 más simplemente d a derivada de zeta de Q por zeta más. Después tengo entonces la segunda derivada de Q a de zeta, ¿ok? Por zeta cuadrado, partido por 2 factorial, zeta al cubo, partido por 3 factorial, etc. O sea, Taylor me dice cualquier cosa, lo puedo escribir formalmente así. Y entonces, ¿qué significa esto? Ahora sí, esto lo veo de un punto de vista de operadores, o de generadores. Entonces, esto lo puedo ver como Q en 0, la primera derivada es simplemente iría a ser zeta por G, Q. Después zeta cuadrado lo puedo ver como, bueno, la primera derivada es el primer paréntesis de Poisson, y hacer una segunda derivada es derivarlo dos veces, así que eso debe ser igual a G, paréntesis de Poisson de G, Q. Y así, entonces si uno quiere calcular el enésimo término, eso sería simplemente zeta a la n factorial de G, y aquí coloco 1, 2, etcétera, voy calculando tantos como pueda, etcétera, hasta llegar al paréntesis de Poisson n, g de q de n menos 1 hasta llegar a 1. Entonces, si hago estos paréntesis de Poisson así, entonces me da la evolución. ¿Ok? En particular, si uno dice, por ejemplo, el sentido temporal, en particular para el tiempo, para la evolución temporal, simplemente uno puede decir tengo Q y lo tengo que evaluar si quieren en T más un delta T, por ejemplo. Eso debería ser Q en T más delta T, paréntesis de Poisson de H, Q, después H de T al cuadrado, medios, etcétera, de H, H, Q, etcétera, más si quieren, etcétera, H a la 3. Simplemente para ilustrar lo que quiero hacer es H, H, H de Q, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis, etcétera. Entonces, uno componiendo puede ir calculando todas estas posibilidades y encontrando cosas distintas. Ahora uno dice, está bien, es un poco formal, pero esto puede servir para resolver problemas, y en la práctica, sobre todo, ya les he dicho que usar paréntesis de Poisson es muy parecido a lo que hacemos en mecánica cuántica. Muchos problemas en mecánica cuántica los resolvemos en forma algebraica. Entonces voy a hacer un ejemplo de solución algebraica para que vean ejemplo de solución algebraica. ¿Por qué se dice algebraica? Porque voy a resolver una ecuación diferencial, pero sin resolverla diferencialmente, sino que lo voy a hacer usando las propiedades de los paréntesis de Poisson. Entonces, ejemplo de solución algebraica usando, digamos, paréntesis de Poisson, usando paréntesis de Poisson. Entonces voy a hacer un ejemplo simple, pero en realidad en mecánica cuántica realmente nos permite resolver problemas no tan triviales. Pero el ejemplo va a ser muy simple. Voy a colocar una partícula, ¿ok? Bajo el efecto de una fuerza constante. Bueno, pensemos la gravedad, pero podría ser una fuerza cualquiera, llamémosla F0.
¿ok? Y vemos lo que le pasa a esa partícula. Entonces, el hamiltoniano, este sistema, ¿ok? Es el sistema, digamos, que estamos tratando de estudiar. Entonces, este problema obviamente está sin disipación. El hamiltoniano es que este sistema es simplemente P, su momentum al cuadrado partido por 2m, sumo que tiene masa m, y está bajo el efecto de una fuerza constante de la forma, bueno, aquí la forma, voy a suponer que apunta hacia abajo, F0 por Q. Ese es nuestro hamiltoniano de P con Q. Entonces veamos cómo uno resuelve este problema. Bueno, uno dice, las ecuaciones de Hamilton las conocemos, no las voy a usar, simplemente las voy a escribir. La ecuación de Hamilton me dice que Q punto es igual a DH, entonces a dP, y me dice que P punto es DH a dQ con signo menos. Serían las ecuaciones que deberíamos resolver, que son muy simples de resolver. Por supuesto, este problema es un problema muy, muy simple. Donde si quieren DH a dP es simplemente P, digamos, partido por M. Eso nos da simplemente la definición del momento. Y DH a dQ nos dice que esto simplemente vale menos F0. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos cantidades que nos dice todo. Pero no olviden que esto es directamente el paréntesis ecuación de H con Q, y esto está acá es el paréntesis ecuación de H con P. ¿Ok? Entonces veamos cómo uno puede resolver esto simplemente usando puramente álgebra. Eso es lo que es muy entretenido, porque uno puede hacer después problemas más complejos así. Si uno dice, ¿cómo será la solución de Q de T para todo T? Bueno, para todo T tengo que expandir la serie Taylor hasta infinito. Entonces eso en principio debería ser Q0 más, debería ser T por el paréntesis de ecuación de H con Q más T cuadrado del paréntesis de ecuación de H de H, ok, de Q, más T al cubo, y aquí hay un 2 por supuesto, T al cubo dividido por 6, ok, tenemos que tomar, digamos, dividido por 6, paréntesis ecuación de H, paréntesis ecuación de H, paréntesis ecuación de H, Q, y etcétera. Y así uno sigue calculando hasta, debería calcular, si yo tomo un T grande, por supuesto para T chico puedo quedarme con los primeros términos, pero para un T cualquiera debería colocarlos todos. Pero veamos que en este caso se puede resolver para todo T. ¿Ok? ¿Cómo uno lo puede resolver en este caso para todo T? Bueno, primero que nada debo conocer cuánto vale este paréntesis de Poisson, H con Q, pero eso lo conozco, lo acabo de calcular. H con Q es precisamente vale lo que ya sabíamos, es P partido por M. Después tengo que calcular es H con H de Q, pero eso es fácil porque lo acabo de decir que H con Q, eso es P partido por M. Y entonces, pero por otro lado tengo H ahora haciendo paréntesis de Poisson, H con P partido por M. Entonces, ¿cuánto vale ahora este H, digamos, de P partido por M? H con P. Pero H con P, eso vale menos, digamos, en este, bueno, H con P lo tenemos acá, H con P vale simplemente F0, pero tengo, digamos, H con P, así que eso nos queda esencialmente menos F0, y aquí hay una constante M. Y lo interesante es que ahora esto es una constante, esto es constante. Dije una fuerza constante. Y por lo tanto eso dice que todos los H que ven después de esto, es decir, si tomo H con H de Q, siguiendo esta regla, como ya sé que el segundo ya es una constante, esto es 0, y en realidad si tomo H, si quieren 1, H2, etcétera, hasta H, y aquí lo coloco N, con N más grande que 3, entonces podemos mostrar que ya esas cosas son 0, porque simplemente a partir de H con H me queda F0, luego a partir de H, 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 Q, entonces eso ya nos da 0 y por lo tanto esto nos dice que si seguimos tomando n-1, etcétera, hasta 1, es 0 para todo n mayor o igual a 3. Por lo tanto nos dice en este caso la solución exacta, no hay que calcular mucho, es exacta. Me dice que q de t es simplemente en un problema como este, es q0, más me queda entonces t por h con q, pero h con q vale p partido por m por t. Después me queda más, entonces me queda t ahí, después me queda más, me queda t cuadrado medios por h de q, y eso lo calculamos, vale menos f0 partido por m, y ahí está, y eso es para todo t.
Por lo tanto, encontramos algo que, bueno, sabemos de mucho tiempo, que es el problema de Galileo, la caída de un objeto bajo, por ejemplo, el efecto de la fuerza constante, sería la gravedad. Nos dice que la solución debe ser una constante, más un término lineal que es proporcional a la velocidad, o sea, momentum partido por masa, menos en este caso la aceleración, porque apunta hacia abajo, que es de la forma alguien t, menos f0 partido por m medios t cuadrado. Así que eso efectivamente nos da algo que para nosotros es muy familiar, que seguramente muchos, digamos, lo conocieron incluso a nivel del colegio, pero para resolver eso, cuando lo resolvían o se los daban como receta o los trataban de convencer cómo era eso, pero en este caso, fíjense, ni siquiera resolví la ecuación diferencial, solo usé propiedades de los paréntesis de Poisson, o sea, toda la estrategia que hice fue usar propiedades de los paréntesis de Poisson. Esto que estoy diciendo es muchas veces uno resuelve los problemas en forma algebraica, porque simplemente si yo sé cómo opera H con Q y H con P, las combino, uso las propiedades, por ejemplo, axiomáticas para este Poisson, uno puede resolver completamente el problema y encontrar la solución. En el caso de P es más trivial aún, porque fíjense que H con P al tiro es constante, así que se me queda solo un término lineal. No lo voy a resolver, pero trato simplemente de convencer que uno, entonces, usando los paréntesis de Poisson, esa es la observación interesante, usando las propiedades, usando los paréntesis de Poisson, uno puede entonces tener soluciones. Se puede obtener soluciones de las ecuaciones diferenciales de manera algebraica. ¿Por qué digo álgebra? Porque simplemente sumar cosas, restar, multiplicar, usar las propiedades. En ningún momento hacemos ninguna integral, en ningún momento hacemos nada que sea muy sofisticado. Así que realmente eso nos permite encontrar soluciones no triviales. Y en general, si uno quisiera decir, bueno, y en general, ¿cómo son las soluciones de cualquier problema? Ahora, el problema es que uno dice, pero entonces resolví el problema, tengo una solución explícita. Y eso es correcto. Uno con esto tiene soluciones explícitas. Sin embargo, el mayor problema es si estas series convergen o no. ¿Okay? No necesariamente convergen. Ese es el mayor problema. Es decir, que una solución general, una solución, por ejemplo, general, si uno me da cualquier problema, digamos, de mecánica, yo podría decir formalmente Q de T es simplemente, si quieren, puedo decir Q0, la condición inicial, más la sumatoria, y lo puedo colocar en general, de n, ¿de qué cosa? De colocaría T a la n partido n factorial, paréntesis de Poisson n de h como paréntesis de Poisson, perdón, ahí voy a colocar la misma notación 1, la misma notación que estaba tomando hasta ahora, 1, 2, etcétera, hasta llegar al paréntesis enésimo de h, q, cierro paréntesis n, cierro el otro paréntesis n menos 1, hasta llegar a 1. Eso formalmente me da la solución, también para P, formalmente es la solución. Sin embargo, el problema es que esta solución que estoy escribiendo, a pesar que son soluciones formales, y son soluciones, insisto, son solución, el problema está que nadie me asegura la convergencia. Este QT ahora, porque sumo series hasta infinito, o sea, esta suma en principio llega hasta infinito, tengo que chequear que estas sumas que estoy creando convergen. Si no convergen, entonces no puedo expresar bien la solución, y ese es el problema de la mayor parte de los problemas. Digamos, la mayor parte de los problemas físicos es que estas series se pueden escribir, pero formalmente no convergen. Y por lo tanto, claro, al no converger, tengo problemas, digamos. Esa es la mayor dificultad, digamos. Pero en principio es una solución formal. Incluso podemos colocarles índice. No tiene por qué no tener índice en esto que está acá. Entonces, n menos 1 hasta 1. Así que efectivamente son soluciones, es una solución general, eso es correcto, pero sin embargo, el problema, observación, digamos una observación, el problema es que es posible que estas series no convergen. Tengo una solución de un problema, pero no convergen y por lo tanto no puedo expresar las soluciones en términos de este tipo de solución. Así que eso no lo podemos expresar así, pero sin embargo, vuelvo a insistir, este ejemplo muy simple les mostré, nos ilustra cómo hacer esto. Ahora, quizá en estos ejemplos alguien dice, sí, pero ok, pero desarrollar toda esta idea de los paréntesis de Poisson para resolver este problema tan trivial, ¿qué sentido tiene? Es verdad.
Pero, ojo, cuando hagan mecánica cuántica, la gracia es que todas las propiedades que le enseñamos para anticipación son las mismas, siempre se llama conmutador, no cambian nada. Y uno puede explícitamente encontrarle soluciones, por ejemplo, a un hamiltoniano relativamente simple. ¿Simple en qué sentido? Típicamente, la gracia que tiene esto es que como son a ser derivadas esencialmente, cada vez que tengan hamiltonianos cuadráticos, o sea, perdón, hamiltonianos polinomiales, es decir, que el hamiltoniano sea función de p elevado a n y tenga funciones de q elevado a m, puras combinaciones de ellas, cada vez que le aplican un paréntesis Poisson es derivar. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, h con q, es algo así como bajarle una derivada en los p y bajarle una derivada en q. Por lo tanto, si tengo algo que tiene polinomios hasta un cierto orden, esto me dice que explícitamente entonces voy a poder encontrar hasta un cierto orden en t, a partir del cual simplemente el paréntesis Poisson del paréntesis Poisson del paréntesis Poisson se hace cero, porque si es de orden m y le hago m paréntesis Poisson, llega a una constante, y por lo tanto el próximo paréntesis Poisson de n veces más 1, entonces es cero. Así que eso tiene en general utilidad, sobre todo para problemas polinomiales. Entonces anotamos también esa observación. Entonces, para hamiltonianos polinomiales, ¿qué quiero decir de eso? Hamiltonianos que tienen muchos términos, pero que se pueden escribir de la forma, si quieren verlo así, suma de cosas que hayan, no sé, coeficientes, llamémoslo C, M, N, M, TQN y PM, ¿ok? Podemos imaginarnos elevado, está eso elevado, elevado a M, ¿ok? Entonces ese tipo de hamiltonianos con este método trivialmente deben ser solubles. Otros más complicados también, pero al menos esos tipos de hamiltonianos son solubles de forma geométrica. Son solubles de manera algebraica. Ahora hay problemas como, por ejemplo, si uno tiene, no sé, una fuerza gravitacional, uno partido por Q, por ejemplo, o R, el problema que tiene ahí es que, claro, ahí es malo porque cada vez que aplico paréntesis Poisson le estoy subiendo el exponente y ahí la cosa diverge. Pero problemas polinomiales, por ejemplo, resortes, cosas así, este tipo de algoritmo nos puede servir para encontrar soluciones sin nunca resolver la ecuación diferencial. Solo aplicando reglas uno va a encontrar soluciones como las que les acabo de mostrar. Entonces, como ven, es bastante útil los paréntesis de Poisson. Entonces, lo próximo que vamos a discutir ahora va a ser algo que nos parece natural. Fíjense, el paréntesis de Poisson en general, o los paréntesis o las transformaciones canónicas infinitesimales, utilizando los paréntesis de Poisson, de alguna forma nos generan deformaciones de las coordenadas y posiciones. Y por lo tanto, uno se pregunta, bueno, y si yo tengo una cantidad conservada, entonces con ella puedo ahora saber cuál es la deformación. Y la respuesta es sí. Entonces, esto es exactamente el inverso de lo que aprendimos con el teorema de Noether. Les recuerdo, el teorema de Noether era, tengo un lagrangiano, encuentro una transformación tanto de coordenadas como tiempo, tal que lo deje invariante en el sentido de Noether, es decir, que puede una derivada total, y entonces uno tiene como regalo una cantidad conservada. Entonces ahora podemos usar al revés. Yo de alguna forma tengo una cantidad conservada y muchas veces, a veces no es obvio saber cuál es la transformación de coordenadas que la genera. Entonces, gracias a justamente este tipo de transformaciones canónicas y el paréntesis Poisson, en realidad uno puede descubrir cuál es la simetría asociada, cuál es la transformación asociada. Entonces, eso lo llamamos teorema entonces de Hamilton-Noether. Y la idea esencial del teorema Hamilton-Noether es, si quieren, algo así como el teorema recíproco de Noether. Teorema recíproco o complementario recíproco de Noether. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, es lo que les acabo de decir, pero déjenme formalizarlos un poco más. ¿Cuál es la idea? Entonces, si quieren, dada una cantidad cualquiera, digamos, si tenemos una cantidad cualquiera, dada una cantidad física, por supuesto, cantidad física G, obviamente de Q y P, tenemos que su evolución, eso ya lo sabemos, y una cantidad física no dependiente del tiempo. Lo único que necesito es que no dependa del tiempo, se me acaba un término más. Da una cantidad física G de P independiente del tiempo. Si es independiente del tiempo, entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Sabemos que su derivada total de T a de G vale H, G.
¿Ok? Eso es lo que sabemos ya desde mucho tiempo atrás. Ahora, eso entonces nos dice que, bueno, deformaciones, uno lo puede interpretar así, deformaciones de G vale obviamente H, G, y colocamos el de T y ahí lo pensamos con el sentido de transformación canónica. Ahora, en el caso particular que G es conservado, o sea, si G es una cantidad conservada, si G es una cantidad conservada, entonces obviamente las ecuaciones de movimiento, esta que está acá, esto nos da la ecuación de movimiento. Por lo tanto, si de G a dt es H, G, entonces eso nos dice que si G es conservada, entonces tiene que ser tal que H y G conmutan, es decir, que el paréntesis de Poisson, perdón, es cero. ¿Okay? Digo conmuta porque en mi cabeza siempre lo veo más bien pensando en como conmutador, pero no es el conmutador. Paréntesis de Poisson es cero. ¿Okay? Cualquier paréntesis de Poisson de cualquier cantidad que no dependa con G, entonces si es conservado, lo que tenemos es esta propiedad, esa ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, a partir de esta propiedad, uno puede definir, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué le pasa a mis coordenadas? Entonces, si yo aplico G, por ejemplo, a Q, sé cómo se forman las coordenadas y también sé cómo se forman los momentum si yo simplemente aplico G a Q. Entonces, esto que está acá, a P, perdón, esto que está acá me da entonces, eso que está ahí me da la deformación en coordenadas y momentum. Deformación en coordenadas y momentum, generalizados por supuesto. Entonces, esto que está acá es importante, esto que está acá, ¿qué nos enseña? Nos enseña entonces que si yo tengo una cantidad conservada y quiero saber cómo se deforman las cantidades asociadas a esa cantidad conservada, entonces simplemente le tengo que aplicar el paréntesis de Poisson y eso inmediatamente entonces me da digamos, las deformaciones. Y esto es exactamente lo que llamamos el teorema de Hamilton-Netter. Entonces esto es el teorema de Hamilton-Netter. Entonces, si G es conservado, entonces la deformación de las coordenadas y momentum estaba simplemente por aplicar el paréntesis de Poisson. Así que eso es lo que hace. Veamos un ejemplo que ya conocemos simplemente para ilustrar un poco las propiedades. Entonces, ¿qué ejemplo tomo para ilustrar esto? Si tomamos un péndulo esférico, cosa ya sabemos que se conserva el momento angular, ¿ok? Podemos ¿Profe? ver entonces cuál es la transformación en las coordenadas que genera eso. Ahora fíjense aquí no aparece el tiempo, entonces solamente es para las coordenadas. Entonces tomamos, ¿Profe? ¿sí? ¿Sí? Eh, pero en el delta PI sale G, Q o P. Está Pero es como. P, lo escribo más bonito, sí, perdón. Es P, me equivoqué al Ah, ya, escribirlo y lo voy a escribir más bien para que no quede duda, digamos. Entonces, ya, ya, eso gracias. es PI, ¿ok? Tiene que ser con respecto a cada una de sus coordenadas. Entonces, en este caso, nos queda eso que está ahí. ¿Y qué nos dice esto, digamos? Entonces, por ejemplo, tomamos un péndulo esférico. Este lagrangiano lo conocemos ya hace mucho tiempo. Es simplemente si defino, digamos, tomo como coordenadas el ángulo con respecto vertical y también tomo el ángulo azimutal. Entonces, esto simplemente es ml cuadrado medios. Nos queda simplemente teta punto cuadrado más seno cuadrado de teta phi punto cuadrado. Esa es su velocidad angular escrita en coordenadas, digamos, en este caso esférica, que escribe el problema. Y la energía, obviamente, menos la energía potencial, nos queda mgl coseno de teta. Entonces, para estudiar esto, obviamente, primero que nada, debemos usar en coordenadas P, así que, bueno, voy a aprovechar a escribir el hamiltoniano, pero entonces para eso necesito saber qué es P de T, eso simplemente es dl a dt, eso es ml cuadrado, teta punto, y P phi es simplemente dl a de phi punto, así que eso es lo mismo, es ml cuadrado, seno cuadrado de teta por phi punto. Entonces con eso puedo definir, con estos P y Phi, puedo definir mi hamiltoniano. Recuerden que hamiltoniano entonces sería en este caso, es simplemente es P teta por P teta punto más P Phi por Phi punto menos el lagrangiano escrito en coordenadas Phi, teta por supuesto, y reemplazando con cuidado P y Phi en las coordenadas apropiadas. Entonces, si hacemos eso, nos da transformación de Legendre, eso ya lo hemos hecho más de una vez. Entonces, sigo con la lógica como aprendimos a hacer eso. Y eso entonces nos va a decir que el hamiltoniano, escrito así, nos va a quedar simplemente,
Bueno, veamos el lagrangiano, nos queda p teta al cuadrado partido por 2m, nos queda exactamente ese tipo de término, y el otro término nos queda entonces p phi cuadrado medios m, pero debido a que está este seno, cuando lo reemplacemos, el phi punto, lo reemplazamos de ahí, vale p phi dividido por ml cuadrado, seno de teta, entonces ese término nos va a dar entonces acá una forma m, digamos, seno cuadrado entonces de teta, ¿ok? Y aquí hay un L cuadrado. Entonces nos queda este término que está ahí. Y el otro nos queda PML, y así que aquí me falta un L cuadrado. Ahí sí. Porque al reemplazarlo aquí nos queda P teta ml cuadrado, así que efectivamente nos queda eso que está ahí. Y por supuesto el signo de la energía cambia, ahora entonces de ser, pasa a ser menos mgl coseno de teta. Y este es el hamiltoniano que describe entonces nuestro péndulo esférico. Entonces ya sabemos que, trivialmente sabemos que, debido a que es cíclico, sabemos que P phi es conservado. Pero veamos ahora al revés. ¿Cómo yo puedo ahora descubrir al revés? Yo descubro que es conservado por alguna otra razón y entonces trato de, o sea, bueno, y uno dice, pero ¿por qué sé que es conservado? Eso es trivial, porque si hago, digamos, phi punto, digamos, no olvidar, phi punto vale menos dh a de phi y esto es cero. No hay dependencia de phi, así que sé que es conservado. Entonces ahora me quiero preguntar en este problema, ¿cuál será la transformación que esta cantidad conservada genera? Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer directamente, hacemos como lo acabo de decir, paréntesis de Poisson, y eso me va a decir directamente, sin calcular mucho, me dice cómo es. ¿Y cómo es? Entonces, por ejemplo, hago de teta, va a ser simplemente p phi a teta. Pero estas son dos variables independientes, recuerden las propiedades de paréntesis de Poisson, p con p0, y p solo es distinto de 0 cuando se le aplica a la misma coordenada. Entonces después hago, bueno, ¿qué pasa con dp teta? Bueno, P con P, eso también es 0, así que no se deforman esas coordenadas. Ahora si hago dp phi, bueno, la deformación de p phi con p phi también es 0, así que eso no hay vuelta que darle. Y d phi, ese sí va a ser el único que es distinto de 0 porque me queda d phi, entonces eso me queda, por supuesto, recuerden que todo esto hay que multiplicarlas por epsilon, 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 entonces me queda p phi de phi. Y entonces eso efectivamente es, si lo calculan, eso es phi, porque recuerden que el paréntesis canónico es entonces el primer término derivado con respecto a p, y el segundo derivado con respecto a las coordenadas, y por lo tanto cuando coincide phi con phi, me queda de phi a de p phi, y eso es epsilon. Por lo tanto me dice que esto es lo que pasa, todas las otras son cero, salvo esta, y por lo tanto eso ahora lo puedo interpretar en el lenguaje que les había enseñado antes, que entonces la transformación invariante es simplemente teta en teta, no se cambia, p teta en p teta, p phi en p phi, y phi queda invariante si yo tomo phi más un epsilon cualquiera, que haga, entonces el sistema queda invariante. Y efectivamente eso nos decía que, eso ya lo conocíamos, significa que cuando tengo un péndulo en un plano, entonces efectivamente si yo lo roto no se da cuenta, y como consecuencia de eso el teorema de Noether nos decía que se conserva el momento angular. Este cambio al revés, si yo descubro que hay una cantidad conservada, esta vez la descubrí directamente a través de usar las ecuaciones de movimiento, descubro que Pφ es conservado, hay un punto ahí, hay un P punto ahí, Pφ es conservado, y por lo tanto tiene que haber una simetría. Entonces ahora al revés, cuando logren de alguna forma descubrir que hay una cantidad conservada y no ven obviamente de dónde viene, el primer test que pueden hacer para encontrar la transformación es usar estas transformaciones, digamos, en las coordenadas. Ahora, desgraciadamente, este teorema lo que sí tiene como limitación es que no toma las transformaciones en el tiempo, solo son en coordenadas. Así que anotamos esa observación. El tiempo en este caso es un parámetro y no entra como coordenada. Entonces, observación, esto permite encontrar la transformación asociada. Entonces muchas veces cuando se ve un poco difícil, esto realmente permite hacer participación, van a descubrir las cosas extrañas que puede generar. Esto permite encontrar de forma sistemática la transformación engendrada, pero no debe depender del tiempo, pero no incluye el tiempo, no incluye
no incluye el tiempo. ¿Ok? Así que tener cuidado, no incluye el tiempo, lo único que hay que tener cuidado. Pero efectivamente nos permite hacer cosas interesantes como encontrar eso que está ahí. Ok, nos alcanza entonces, voy a tratar de describir un poco un problema interesante también digamos, transformaciones canónicas, y quizás una de las más interesantes o más útiles, no para este curso, pero sí para cursos futuros que van a hacer, es lo que llamamos el teorema de Liouville, Liouville. Entonces el teorema de Liouville es algo muy importante en la mecánica estadística, importante en mecánica estadística y también en física estadística, por supuesto, para encontrar muchas propiedades. Entonces voy a comentarles cómo las transformaciones canónicas nos permiten deducir este teorema muy importante en mecánica estadística. Entonces, simplemente un pequeño apéndice de esa idea. ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es, si ustedes toman un sistema cualquiera, digamos, macroscópico, aquí les voy a colocar un ejemplo, me dicen cuando les aparezca, les apareció, solo para yo estar, me dicen si ya lo están viendo, ¿lo ven? O Sí, si ahora no, apareció. se ven. Entonces, este es un sistema que tiene partículas, como ven acá, por ejemplo, en mecánica estadística, no sé, colocamos muchas partículas, medimos presión, temperatura, etcétera. Entonces uno quiere entender, digamos, en este caso, se fijan, mientras más partículas doy, como el volumen está, entonces aumento presión, por ejemplo. Muchas veces entonces uno se enfrenta a problemas donde uno tiene un número muy grande de partículas y las cantidades físicas que describe el problema son simplemente funciones de estas cantidades físicas. Por ejemplo, la temperatura, les recuerdo, es el promedio de la energía cinética. Entonces depende de lo que está pasando en el mundo microscópico. Entonces la idea del teorema de Liouville, lo que vamos a hacer o uno trata de hacer es que uno hace una descripción esencialmente de la evolución del volumen del espacio de fase, y uno va a encontrar una propiedad muy sorprendente, que es que esencialmente el volumen se conserva. Entonces voy a tratar de explicarles eso, cómo es y por qué ocurre, y después si los muestro una simulación. Entonces volvemos a la tablet, perdón, y entonces ahí les explico esta transformación. Entonces espero que ya les apareció en la tablet, seguramente hay unos segundos de delay. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea esencial es que los sistemas macroscópicos se describen por su dinámica microscópica. Los sistemas macroscópicos se describen por su dinámica microscópica, como el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, si quieren, no sé, estamos pensando, tenemos un gas, quizá el ejemplo más simple mental, pero obviamente todo sólido, todo objeto macroscópico tiene esta propiedad, es decir, un sistema está formado por partículas, está moviendo, en el caso de un sólido simplemente están vibrando, pero están ahí haciendo cosas, digamos. Y entonces el problema es, bueno, tiene varias dificultades. Típicamente uno está pensando en un número muy alto de partículas del orden del número de Avogadro, y entonces la cosa es compleja. Entonces uno, ¿qué hace muchas veces en esta descripción de la física estadística? Lo que uno hace es que, bueno, el espacio de fase, el problema es que yo tengo un sistema que tiene Q1 hasta Qn, donde n en realidad es 3 veces si quieren, 6 por 10 a la 23, y tengo los P1, lo mismo hasta Pn. Son muchas las variables y por lo tanto el problema es de alta dificultad desde un punto de vista de la descripción total. Pero entonces uno típicamente hace propiedades estadísticas para describirlo. Bueno, la primera cosa que uno aprende en estos cursos es que el espacio fase, que antes para nosotros da un punto y una trayectoria, uno tiene limitaciones de varios puntos de vista. El espacio uno lo tiene que reticular. La razón del reticulado tiene que ver que, es decir, que yo no sé con precisión, o sea, yo cuando digo, bueno, parto de una cierta condición inicial, tengo un grado de error. ¿Okay? No hay una descripción completamente determinista, y las razones de eso es una limitación punto de vista experimental, es decir, no tengo instrumentos con presión infinita. Por ejemplo, si mido la distancia, si ocupo una regla, ustedes ocupan una regla, si miran con su regla distancias más pequeñas que los milímetros ya no las pueden medir, tienen que pasar un pie de metro, pero un pie de metro también vuelve a tener limitaciones, seguramente los micrones, y así tenemos limitaciones. Ese es un punto de vista de observación en la época cuando no conocíamos la mecánica cuántica. Ahora, por otro lado, hay un problema fundamental
que uno descubre cuando después hace mecánica cuántica, que en realidad uno tiene un cierto grado de incerteza asociado más bien a un principio que tiene que ver que en realidad la mecánica cuántica a nivel fundamental está descrita, si quieren verlo, por operadores y no por funciones continuas, como lo que aprendemos en el mundo clásico, pero eso me da otra limitación que nos da el principio de Heisenberg. ¿Okay? Pero si quieren, uno tiene este tipo de limitaciones, que el producto de P por Q es finito y tiene que ser mayor que una cierta constante, que bueno, en el caso de la mecánica cuántica fundamental tiene que ver con, en ese caso, la constante Planck, pero si quieren, esta H tiene que ver, si quieren, sin ni siquiera hablar de mecánica cuántica, un problema de limitación instrumental, no podemos todo medirlo con precisión. Por lo tanto, como no podemos medir las cosas con precisión, usamos una descripción estadística, usamos propiedades donde las probabilidades son un concepto físico importante, y ahora empezamos a escribirle ecuaciones deterministas a las probabilidades. Pero las cosas, digamos, no las conocemos con toda la precisión. Es decir, que, por ejemplo, no sabemos que está ahí, por ejemplo, está ahí, en un instante posterior de evolución, esto se puede ir hacia acá, pero otro pedazo acá se va hacia acá, y por lo tanto, si quieren, mi pedacito está acá, se cortan dos pedacitos, uno se va hacia allá, hacia acá, etcétera, y uno tiene un grado de incerteza bastante grande comparado a las descripciones que hacemos en la mecánica clásica. Entonces, si quieren, el espacio-fase se debe rotular o particionar por limitaciones prácticas y fundamentales. El espacio de fase se debe, digamos, particionar por razones fundamentales, eso nos da la mecánica cuántica, digamos ahí cuántica, y prácticas, no solo es la cuántica. Los mejores instrumentos que tenemos es la luz, y cosas como esa nos da limitaciones, aún así no tenemos una limitación infinita en las cosas que medimos. Así que, querámonos, hay que pasar este mundo a usar descripciones de tipo probabilística, y por lo tanto es la forma de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la idea del teorema de Liouville? Esencialmente lo que hace el teorema de Liouville es que uno se va a preguntar, ok, yo parto, o bueno, uno toma más de estas cajitas, pero uno parte, si quieren, tomando un pedacito por acá, voy a colocar un pedacito por acá, y uno se pregunta cómo todas las condiciones iniciales que están ahí, cómo evolucionan, porque después esto va a ser promedio sobre ellas. Todas esas condiciones que están ahí, cómo evolucionan. Y lo interesante, cuál es el resultado de Liouville, que va a tratar de convencerlos en los próximos minutos que nos quedan, quizás me pase 1 o 2 minutos, pero es importante que lo conozcan, es que uno puede mostrar que la evolución es una transformación canónica, que lo da por el hamiltoniano, y cualquier otro tipo de formación vía transformaciones canónicas, uno puede mostrar que el volumen del espacio-fase se conserva. ¿Y eso por qué es útil? Porque muchas de los promedios que uno hace en una, en otras coordenadas, ocupa el volumen. La gracia es que esto me asegura que no tengo que preocuparme si es que hay un jacobiano o si aparece una matriz que cambia un poco las cosas, no. Simplemente el volumen del espacio-fase va a ser el mismo si uno hace transformaciones canónicas o hace algún otro tipo de transformación. Así que uno va a ocupar esa propiedad muy, muy fundamental que les acabo de decir. Entonces se los voy a explicar y después les muestro un ejemplo. Así que me va a tomar unos quizás 3 minutos, no más que eso. Todavía tenemos tiempo, pero quiero, digamos, que por lo menos les quede la idea guardada, y eso va a ser muy importante para sacar muchos teoremas en digamos, mecánica estadística. Por lo tanto, necesito que lo conozcan. Y la idea es muy simple, es trivial, por eso es bonito. Entonces, uno, por ejemplo, toma un volumen del espacio-fase, ¿ok? Cualquiera. Entonces, omega, y en el volumen del espacio-fase, por supuesto, esto tiene las coordenadas Q, estas las coordenadas P, por supuesto, estas son n coordenadas, o 3n coordenadas, 3n coordenadas, y estamos hablando, digamos, de un volumen, en este caso, en el espacio de 10 elevado a 23 partículas, así que una cosa gigantesca. Entonces uno sabe un volumen, entonces en este caso el omega que estoy dando ahí, en realidad estoy pensando que esto sería omega, y la pregunta, obviamente, puede ser distintas transformaciones canónicas, rotaciones, deformaciones, mientras sean canónicas, o evolución temporal, que es lo que, o sea, esto sería omega en t, y después nos va a preguntar cómo está esto omega en t más delta t, etc. Entonces, ¿cómo aquí entra la transformación canónica? Entonces, si uno aplica una transformación canónica, si uno aplica una transformación canónica, entonces, al aplicar transformación canónica, sabemos que el P se transforma simplemente como si tomo una transformación canónica, por ejemplo, de Q y Q grande.
Si hago eso, entonces el P se transforma de F a dq. ¿Ok? Cualquier P. Entonces, si ahora alguien me pregunta qué le pasa a un dpi, entonces uno dice, bueno, eso tiene que ser un D de F a dqi. ¿Ok? Eso es una definición. Y por otro lado, no olvidar que también tenemos la otra, el P grande, eso es simplemente menos df a dq. ¿Ok? Entonces eso, y por supuesto. Entonces fíjense ahora lo que pasa con el volumen, se aplica una transformación canónica. Entonces aplico una transformación canónica, entonces este volumen voy a quedarlo acá, entonces voy a colocar B después de la transformación, en un T cualquiera, si quieren, pensando en la evolución temporal, pero la transformación, entonces parto de mi Q y dpi, ¿ok? Hay n, y no les voy a colocar rotación n, entonces esto simplemente me queda la integral, se hago transformación canónica, entonces aquí hago la transformación canónica, infinitesimal por supuesto, entonces esto se transforma en integral de dqi de df a dqi. ¿Ok? Entonces uno tiene eso y fíjense, ahí uno dice, pero me apareció un QI, entonces uno se ve tentado en hacer, digamos, algo que nos gusta hacer en física, un poco informal, digamos, pero es correcto. En matemáticas no nos gusta cuando hacemos este tipo de cosas, pero entonces fíjense, uno se ve tentado a hacer esto. Voy a multiplicar esto por un dq, divido por un dq, y aquí tengo df a dqi. ¿Ok? O sea, tengo todos esos términos, multipliqué simplemente por un dq. ¿Y para qué hacer eso que está, digamos, eso que tengo ahí, digamos? ¿Cuál es la idea de hacer eso que está ahí? Bueno, si ahora simplemente aquí como número infinitesimales cancelo este con este, y ya tengo lo que quiero mostrarles, me queda aquí b de t, entonces ahora va a ser dqi, dq grande i, el de afuera, el que puse afuera. Acá me queda df, pero este df lo divido ahora por este otro q. Y este otro df de q es menos p. Pero como estoy haciendo una integral en un hessiano y como esta es la noción de medida, entonces el signo no juega en la integral, esto se transforma en un dpi. Por lo tanto, fíjense lo que concluí. Lo que concluí que esto me queda igual, voy a hacer esto que está acá, es igual a esto que está acá. Por lo tanto, eso es lo último que voy a anotar y se los voy a mostrar al computador después. Me queda que B, si hago cualquier transformación canónica, paso que el volumen, que en principio era dqi, dpi, obviamente son 3n variables, no lo olviden, ¿eh? Hay muchas variables incluidas ahí. Eso es igual al dqi, si hago transformación canónica, dqi por el dpi en estas otras coordenadas que hice transformaciones canónicas. Por lo tanto, el volumen del espacio de fase, eso del espacio de fase con P y Q, luego uno concluye que el volumen del espacio de fase se conserva bajo transformaciones canónicas. Y esto es el teorema de Liouville. Profe, ¿la transformación es infinitesimal también? Sí, siempre son transformaciones canónicas infinitesimales, por supuesto. Yeah. Pero recuerda que una transformación no infinitesimal la puedes, no todas, pero la puedes imaginar como la composición de infinitas transformaciones canónicas. ¿Okay? No todas son así, las reflexiones no son así, pero la mayoría son así. Y eso nos da este teorema tan importante que, bueno, por ahora ustedes dicen, bueno, no veo la importancia, pero cuando hagan mecánica estadística van a hacer muchas propiedades, o cuando tengan que ir a un curso como ese van a haber muchas propiedades que emergen de esta propiedad acá. Entonces, para terminar, simplemente les voy a mostrar el computador para que lo vean, digamos, cómo funciona eso en el computador. Entonces, me dicen, seguramente, bueno, voy a sacar esto mientras, les apareció ya el computador, simplemente para yo confirmar que están viendo la simulación. ¿Les apareció? O simplemente, o me dicen, perfecto, está ahí. Entonces, fíjense, voy a tomar el ejemplo que partimos, siempre lo que me gusta colocar, pero nadie lo pueden hacer en cualquier ejemplo, voy a colocar un péndulo simple y voy a colocar un volumen en el espacio de fase. Bueno, nunca lo puedo hacer perfectamente, porque tiene que ser un continuo. Entonces, por acá creo que lo guardé y le puse, ok, no le puse nombre, no importa, ok. Voy al espacio de fase
Y entonces, como ven, ahí tengo una trayectoria, si suelto eso me da una trayectoria. Lo que voy a hacer ahora es que con el computador voy a hacer lo siguiente, voy a colocar muchas trayectorias, ok, ahora sí puedo usar esto porque si me movió esto que está acá. Entonces voy a colocar muchas trayectorias, ok, aquí sí. Entonces coloco muchas trayectorias aquí para hacer un volumen, voy a colocar tantas como pueda, muchas, muy cerca unas de otras para que parezca un volumen, muchas, y voy a tratar de ser lo más cercanas una posible a la otra, ok, ahí están, y ahora les voy a colocar un marcador, ahí están, en realidad tengo en este caso casi 500 trayectorias, ahora eso lo puedo ver como un volumen. Obviamente si yo coloco un cuadrado, la evolución no va a ser un cuadrado, sino que a medida que evoluciona el sistema, fíjense, empieza a evolucionar, y tengo que decirle al computador también que no me deje trazas, si no nos vamos a llenar de rayos. Ok, ahora sí, ahí está. Ese es nuestro volumen inicial. Entonces, fíjense cuando evoluciona, ahí está. Va a evolucionar, obviamente el volumen se va a ir deformando, va a depender de cómo es el sistema dinámico. A veces incluso puede ser caótico y las deformaciones son muy complejas. Pero el resultado es que el área tiene que ser conservada. Por complicado que sea el sistema dinámico, va a ser conservada. Si eso evoluciona, fíjense ahora está así, se hubieran calculado el área inicial y calculan el área después de un cierto instante, van a ver que el área es exactamente la misma. Ahora en este caso esta acá es más o menos simple, simplemente se estira, por lo tanto se estira una dirección, se angosta en la otra y se va estirando. El sistema incluso caótico, que tiene trayectorias muy complejas, uno puede partir un cuadrado y ese cuadrado después de un rato típicamente tiene formas como amebas, formas muy extrañas. Ese tipo de formas nos va a permitir hacer resultados importantes, que por ejemplo nos va a permitir que, bueno, son resultados, por ejemplo, mecánica estadística, hagamos teoría ergódica, que nos permiten decir que a una energía dada uno recorre todos los puntos o tiene ciertas propiedades, van a ver que eso lo que van a usar como propiedad fundamental es que el volumen se conserva. Ahora ese volumen es importante cuando tienen probabilidades porque lo asocian a una noción en matemática que llamamos la métrica, o sea, bueno, o sea, la métrica, la medida, perdón. Esa es la noción en matemática, la medida, y esa medida entonces tiene que ver con las probabilidades. Pero lo que necesito que entiendan es, bueno, en este caso, como no puse infinitas trayectorias, se están separando, pero lo que mostramos es que el volumen en el espacio de fase se conserva. Y eso, por ahora, en nuestro caso, la única conclusión que tenemos es que, bueno, eso es trivial porque es una transformación canónica, y como es una transformación canónica, efectivamente el producto de P, de Q de P, efectivamente bajo cualquier transformación canónica, o sea, si roto el sistema, si yo parto con un volumen y roto las coordenadas o algo así, siempre cuando sea en transformación canónica infinitesimal y después son composiciones, siempre podemos concluir entonces que el volumen se conserva. Y eso va a ser lo interesante en mecánica estadística, que bueno, tienen que llegar hasta ahí para ver las propiedades, lo van a usar como resultado, pero uno tiene que saber que transformación canónica implica volumen del espacio-fase se conserva. Es eso el resultado relevante para la mecánica estadística. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta u observación, lo que quieran, podemos comentarlos, o si es que estamos claros. Recuerden que mañana tenemos nuestra última clase, vamos a hacer la clase auxiliar, y vamos a hablar en esa clase algo importante que son Hamilton-Jacobi, que es el último tema que quiero hablar, que es importante, el cual juega un rol fundamental para entender la ecuación de Schrödinger. Todo lo que les he enseñado al principio es muy importante para entender la teoría de Heisenberg de la mecánica cuántica, pero voy a mostrarle que también uno puede mostrar que hay una nueva transformación canónica que está asociada a la acción, que genera una ecuación muy interesante, que es la ecuación de Hamilton-Jacobi, que es la forma que tiene la mecánica cuántica. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta o observación, o si no estamos bien, cualquier cosa, bienvenido. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? Sí, vale. A ver si entendí yo. Entonces, ahora con este teorema de que se conserva el volumen del espacio de fase Ujú. bajo estas transformaciones canónicas, ¿eso no tiene una implicancia como en el tiempo en que se evalúan estos sistemas? Como que los tiempos cambian, por así decirlo. No, no, porque justamente como les mostré que el hamiltoniano es, la evolución, es la transformación canónica, evolución temporal, lo que te hace entonces que cualquier instante de tiempo lo puedes pensar como infinitas transformaciones canónicas que llegaste ahí. Por lo tanto, se forma un poco el volumen, se conserva, se conserva, se conserva, se conserva hasta llegar al instante que tú quieras. Y por lo tanto, de alguna forma, tú no pierdes volumen del espacio-fase. Cuando hay disipación, eso no es cierto. Cuando hay disipación, por ejemplo, eso hace que el volumen del espacio-fase se contraiga. Obviamente, a nivel fundamental, no tenemos esa disipación y eso nos permite que entonces, a nivel microscópico, entonces, por ejemplo, un gas
y me hago preguntas de probabilidad acerca de este gas, de ciertas propiedades, a nivel microscópico el volumen del espacio-fase, primero que nada, se conserva, y además uno puede mostrar que, bueno, en muchos casos se recorre bastante el espacio-fase, y por lo tanto de ahí vas a sacar cosas que llamamos la teoría microcanónico, que permite describir, o canónico, que nos permite hacer teorías probabilísticas en mecánica estadística. Seguramente en su curso, espero yo, de termodinámica, algo le enseñaron de ese tipo de cosas, si no, no es grave, pero todas esas teorías se basan que a nivel fundamental las partículas tengan este tipo de propiedad de conservar el volumen del espacio-fase. Si no fuera así, es como que de alguna forma se pierde probabilidad. ¿Okay? Y eso habría Mm, problema. ya ¿Okay? entiendo. Muchas Hay que, gracias. hay que conectarlo de todas maneras, no es tan obvio al principio, pero cuando vayas viendo ese tipo de descripción con más cuidado, y el curso de mecánica estadística eso es lo que hace, ahí les va a aparecer este teorema muy importante. Y también la teoría del caos para que sea ergódica o no, mezclador, etc. Pero bueno, eso lo van a descubrir en esos cursos. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿alguien más quería hacer una pregunta? Sí, pero era sobre el auxiliar que iba a ser como voluntario. ¿Va a ser el viernes? El auxiliar me dijo que le iba a proponer horario y que ustedes lo iban a escoger con él, digamos, de acuerdo a la disponibilidad de todos. Que Ah, ya, ya. sí, la idea es que todos puedan estar, digamos, porque, bueno, precisamente las últimas partes nos falta un poco, y bueno, igual que como les puse la tarea voluntaria, es porque quiero que estudien esas partes. Me parece igual importante que conozcan un poquito más de esas cosas, ¿no? Entonces él va a pasar las últimas partes para que tengan un poco de conocimiento de ellas. En particular, lo que les voy a enseñar mañana es seguramente la primera vez que van a ver una ecuación no lineal a derivadas parciales que va a cumplir un rol importante, sobre todo por la mecánica cuántica, pero es de los formalismos más sofisticados, diría yo, del curso. No vamos a discutir mucho de él, pero es bueno que al menos hagan algunos ejemplos. Yo voy a tratar de hacer uno, pero es un formalismo muy, yo diría, suficientemente complejo, así que es bueno que tengan algo de ejemplos más sofisticados del que voy a hacer, ¿no? Entonces, por eso me parece importante que esa clase puedan verla, ¿no? Ya, ok, gracias. Bien, entonces tengo que ver. Alguien tiene una duda. Dice que Javier dice, profe, yo también tengo una duda. Si LZ es el generador de rotaciones infinitesimales, así lo es, ¿por qué su efecto sobre las variables canónicas es la componente ortogonal al plano? Ah, porque recuerda, si yo tengo un momento angular, tomo un lápiz o cualquier cosa, algo que sea no tan simétrico, y yo lo giro, ¿qué es lo que el momento angular se conserva en esta dirección, pero lo que te genera son rotaciones en el plano ortogonal? ¿Ok? Cada vez que tienes un momento angular significa rotación en la dirección, en la otra dirección. Recuerda que es R cruz P, por lo tanto, si es que hay velocidad, tiene que ser, o movimiento, tiene que ser ortogonal a la dirección de este vector. Por lo tanto, siempre te va a generar eso. Siempre que el momento angular, ¿qué es lo que significa? Me dice rotación en el plano, el cual es ortogonal a este momento angular. ¿Ok? Es la definición básica de él, es R cruz P, nunca olvidar, P es movimiento. Por lo tanto, tiene que moverse en la otra dirección. ¿Ok? Ah, aquí sea infinitesimal, no, es porque simplemente es porque yo hice una transformación canónica infinitesimal. De hecho, una bonita problema que puedes hacer es que si tú haces lo mismo que como yo compuse el tiempo, ahora lo compones a todo orden. Tú dices, voy a hacer una rotación teta cualquiera, pero escríbelo como yo lo hice, el paréntesis pasón n veces. Lo escribes y te va a salir la serie completa. Cuando uno lo hace va a descubrir que yo lo hice para ángulos pequeños, pero cuando colocas ángulo finito y calculas, digamos, haciendo la serie de Taylor, es decir, calculas que x de t es igual a x sin t, o sea, x0, perdón, x de teta es igual a x0, coordenada inicial, más teta, paréntesis de Poisson de L de z con x, después más teta cuadrado, colocas L de z, teta, y así haces toda la serie. Uno puede reconocer a todo orden la serie y te va a salir la serie exacta de las funciones trigonométricas, tanto senos y cosenos. ¿Ok? Es así como uno logra algebraicamente, uno puede mostrar que una rotación en realidad siempre la puede entender como cualquier otra rotación, como la composición de infinitas rotaciones infinitesimales. ¿Ok? Es calcular. Si lo calculas, es la misma cosa que yo hice para resolver en el tiempo, pero lo calculas por supuesto el 1, el 2, calculas el n, y por inducción puedes darte cuenta cuál es el término n más 1, y por lo tanto tienes toda la serie, y después uno se da cuenta que es la serie de las funciones trigonométricas. ¿Ok? Así que eso perfectamente te da las rotaciones. ¿Sí? En forma algebraica, no hay que calcular nada más. Si haces puras propiedades de paréntesis de Poisson,
uno descubre esta propiedad muy sorprendente que es rotar. ¿Okay? Así que eso es muy interesante, muy recomendable. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, a eso último que explicó, esto me recuerda un poco lo que nos enseñan en termodinámica, el tema de los procesos que son reversibles, que se puede lograr como haciendo como desplazamientos infinitesimales. Es Sí. como la misma analogía, ¿no? Claro, todo este tipo de transformaciones reversibles, en cierto modo, tú pasas del sistema a otro sistema donde está todo bien definido. En cierto modo, si quieres verlo así, efectivamente un sistema, obviamente la palabra canónica es que lo pasas de un sistema hamiltoniano a hamiltoniano. Uno igual puede hacer procesos reversibles sin necesidad de pasar por unas variables hamiltonianas, hamiltonianas. Uno igual puede hacer cambios de variable infinitesimal que no respetan la estructura hamiltoniana. Es la única diferencia es que aquí, además, pedimos que sea en cierto modo suave, que se pueda componer, pero que siempre pase de hamiltoniano en hamiltoniano. Esa es la única propiedad extra. ¿Ok? Si no, no hay más propiedades, pero es la única diferencia. Estás pidiendo que las nuevas variables, una vez que haces el cambio de variable, tienen un hamiltoniano y satisfacen las ecuaciones de Hamilton, es decir, tienen un paréntesis de Poisson. ¿Ok? En el otro caso no lo planteas así. En el otro caso, simplemente cuando en termodinámica lo único que tú dices es que sea suave, por lo tanto infinitesimal, pero no requieres que en el instante infinitamente posterior sea exactamente una ecuación hamiltoniana. Por eso requieres estas relaciones del generador. El generador obliga a que las variables Q y P estén relacionadas a las variables P y Q a través de una única función. Uno podría hacer un cambio de variable con dos funciones arbitrarias, pero no sé si te fijaste. Todas estas cosas requieren una única función, por ejemplo, función de Q y Q grande, o de Q y P grande, o de P y P grande, etc. Pero existe una única función generatriz. En cambio, uno puede hacer cambio de variables donde esas dos transformaciones no estén relacionadas a través de una función f. Eso es lo que pide Arthur. Esa es la parte robusta de mantener la estructura hamiltoniana. Pide que exista una única función que es el generador. No sé si te queda suficientemente claro o no. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. No, parece que no. Entonces, recuerden, nos vemos mañana en horario de clase auxiliar y vemos la última clase que recomiendo que puedan verla porque, bueno, si no alcanzan a ver, la estudien porque es importante, un tema que yo creo que es un tema imperdible, digamos. Y me falta más una clase complementaria que les voy a subir de inestabilidades paramétricas, de eso no los voy a evaluar, pero creo yo que también sería bueno que lo conozcan. Bien, nos estamos viendo mañana. Cuídense entonces, nos vemos. Chao, profe Chao, Cristian. profe. Chao, profe. Cuídese.